Bueno, vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Le pido el favor a la hermana Betsy Corona, si nos puede tener la palabra de oración. Ok, buenas tardes, hermano. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, grande y maravilloso Dios, Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias, Padre Santo, por el Maestro Nicolás, por su bondad y su conocimientos que nos está dando para poder afirmar muchas cosas y asimismo poder saberlas, tener el conocimiento y poderlas en práctica y entender todo y poder ayudar a otras personas, Señor. Bendice a los hermanos aquí también. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría para entender, comprender, asimilar y asimismo practicar, Señor. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, ustedes saben que estamos estudiando el tema de tipos de compuestos y estamos buscando los grupos funcionales en los compuestos orgánicos. Como ustedes saben, los compuestos orgánicos son aquellos compuestos de la cadena principal es de carbono. En química se conoce así a los compuestos orgánicos, independientemente del origen, natural o artificial. Un compuesto orgánico en química es una cadena es un compuesto cuyo esqueleto está formado principalmente por una secuencia de carbonos. Ese es un compuesto orgánico. Y hay diferentes tipos de compuestos orgánicos. Para poderlo identificar qué clase de compuesto orgánico es, tenemos que conocer los grupos funcionales, que son las que le dan las características a un compuesto. A veces podemos encontrar 2, 3 grupos funcionales en un mismo compuesto. Y para eso hay unas normas para poder clasificarlos. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar de familiarizarnos con estos grupos funcionales. Este sí se los recomiendo que se los aprendan de memoria, porque es como el abecedario, ¿sí me entiende? Para aprender a leer necesitamos, en química tenemos que aprender los grupos funcionales, como un abecedario para que usted pueda mirar un compuesto y tener idea cómo puede reaccionar. Creo que pues dentro de, como es tan variado y una gran variedad de compuestos, pues reaccionan muy diferentes cada uno. Estoy pensando cómo tratar como el objetivo de la clase de química es también trabajar el tema de la bioquímica, porque para eso estamos viendo química, para entrar a la bioquímica. Entonces es bueno saber cómo reaccionan algunos de estos compuestos, por lo menos de manera somera, de manera más elemental, tener una pequeña idea. Y entonces pues no tenía planes de hacerlo, pero creo que es necesario tener una idea de cómo reaccionan estos grupos funcionales en una molécula. Ya habíamos visto los alcanos, los alquenos, los alquinos y algunos derivados de ellos como cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. Y también hemos visto algo de los compuestos aromáticos cuya estructura principal o donde se derivan de estos compuestos son el compuesto aromático del fenol. Hoy vamos a mirar otros compuestos, pero principalmente basándonos en su grupo funcional. Así que vamos a compartir la pantalla. Creo que se está viendo la imagen. ¿Alguno que me Sí. informe? Bueno, gracias. Entonces, iniciamos acá con el tema de los grupos funcionales, que es fundamental en química conocerlos para saber qué compuesto tengo al frente
y las posibilidades de reaccionar. Entonces, la idea de grupo funcional se emplea en el terreno de la química para aludir a los átomos que otorgan las propiedades químicas distintivas. O sea, el grupo funcional son un conjunto de átomos que le dan esas propiedades químicas que lo distingue de otros compuestos, a una molécula orgánica. Puede tratarse de un átomo o puede tratarse de un conjunto de estas partículas. Entonces, hay varios grupos funcionales. Aquí hay como un resumen. Alcano, alqueno, alquino, que ya los vimos. Los arenos, que son derivados del fenol. Los aloalcanos, que ya los vimos, que son alcanos que tienen en su estructura un átomo de un halógeno. Y ya vimos que eran los halógenos. Tenemos los aldehídos, la acetona, los alcoholes, los éter, la amina, los ácidos carboxílicos, los anhídridos de ácido, los éster, la amida y aluros de ácido. Aquí hay un resumen de estos grupos funcionales. Para recordarles que, bueno, en química no tienen que colocar asistencia. Yo mando el video y mando el material, se los mando al grupo de naturopatía, o sea, donde estamos dando el curso, ahí les llega. Y le llega el, el video y le llega el material. Entonces, acá no tienen que colocar asistencia en el grupo de química. Entonces, la molécula orgánica, como ya hemos dicho anteriormente, son compuestos químicos que tienen carbono y que forman enlace carbono-hidrógeno y carbono-carbono. Los compuestos químicos, a su vez, son sustancias que se forman combinando al menos dos elementos diferentes de la tabla periódica. Aquí vemos un compuesto, una molécula orgánica. Y como vemos, hay enlaces carbono-carbono. Ya ustedes saben que cada punta de este cuadrito que tenemos acá, cada intersección aquí es un carbono. Este es un carbono. Aquí hay un carbono. Aquí hay otro carbono. Aquí hay otro carbono. Aquí hay otro carbono. Y hay enlaces carbono-carbono. En el caso del fenol, estos dobles enlaces no son estables como están aquí. O cuando es el fenol, le colocan una bolita acá. Una bolita en el centro y no colocan los dobles enlaces que están acá, indicando que es el fenol. Y en el fenol, aunque tiene doble enlace, no son fijos, se mueven hacia acá y van circulando, entonces por eso colocan una bolita. En este caso, podría así ya hacer un ciclo alqueno un ciclo alqueno que tiene dobles enlaces fijos. Y tiene aquí átomos de hidrógeno. Ustedes saben que un carbono, por ejemplo, este carbono, siempre hace 4 enlaces. Este es uno, este es otro, van 2, 3 y le falta uno. Se sobreentiende que aquí este carbono tiene un enlace con un hidrógeno. El que no se muestra siempre es los enlaces con hidrógeno, no se colocan, pero ya uno sabe que son un hidrógeno que está unido a este carbono. 1, 2, 3 y el enlace con el carbono son 4. Y también pues se pueden presentar otras moléculas, como vimos halógenos, se pueden presentar un compuesto orgánico, se pueden presentar el oxígeno, azufre, se puede presentar el nitrógeno, y ahí vamos a mirar todo eso. Entonces, retomando la idea del grupo funcional, se trata de los átomos que conceden las propiedades químicas y la reactividad a los compuestos orgánicos. O sea, cuando un compuesto va a reaccionar, reacciona por el grupo funcional. El grupo funcional es el que tiene esa propiedad, esa reactividad. Y además, el que le da la propiedad química
identificarlo, se lo debo funcional. Estos átomos están unidos a una cadena carbonada, asociándose al resto de la molécula mediante enlaces covalentes. Entonces, por ejemplo, este es un grupo funcional, el hidróxido, que también es el alcohol. Este sería el grupo funcional y él está conectado a una cadena carbonada. Es una cadena de carbonos, una secuencia de carbono. El carbonilo, este es el grupo carbonilo, es el que forma la acetona. ¿Ya? Aquí va una cadena carbonada y de este lado también puede ser una cadena carbonada o solamente radical metil, que ya ustedes saben que es CH3. Entonces, este es el grupo funcional. Por aquí es donde reaccionan las cetonas, reaccionan por acá. Recuerden que acá puede ir una cadena carbonada y él le da. El aldehído, que es este, el grupo funcional aldehído, este es el grupo carbonilo, también, véanlo aquí, CO, pero este tiene la diferencia con el de la acetona, es que uno de los enlaces que tiene el carbono es con el hidrógeno, mientras que aquí son enlaces con carbono y con carbono por acá. Cuando el grupo carbonilo, uno de sus enlaces es con hidrógeno, es un aldehído y queda en un extremo de la molécula del compuesto orgánico, en un extremo, y es el que realiza la reacción química. Tenemos el grupo funcional ácido y este es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo, si ustedes lo ven, es diferente al grupo carbonilo. ¿Qué diferencia hay entre el grupo carbonilo de una acetona, el carbonilo del aldehído y el grupo carboxilo? Si ustedes ven, este es un carbono unido con oxígeno, doble enlace. Sino que aquí van, en acetona van cadenas de carbono. Carbono por acá, carbono por acá. En el aldehído, el grupo carbonilo, uno de sus enlaces está unido a un hidrógeno. Y cuando está unido a un hidrógeno y aquí una cadena carbonada de este lado, entonces es un aldehído. Y este que es parecido, si ustedes miran C, doble enlace O, resulta que uno de sus enlaces de este lado está unido a la cadena carbonada y este enlace, en vez de estar unido a un hidrógeno o unido a una cadena carbonada, está unido a un OH, a un grupo hidróxilo. Pero entonces esta unión, podemos decir carbonilo hidróxilo, entonces se llama carboxilo, y es el grupo funcional ácido. Entonces donde usted vea en la punta, en alguna parte que está esto, es un ácido. Donde usted vea este es un aldehído. Donde usted vea este es una acetona. Donde usted vea este es un alcohol. Ahora viene otra vez el mismo grupo carbonil, pero miren la diferencia. Este ya es un éster. En este éster, generalmente los éster vienen de ácidos en la reacción. Aquí simplemente este hidrógeno que estuvo acá se reemplazó por esta R. Véanlo aquí. O sea, en vez de ser un hidrógeno, se reemplazó por una R. Y este R es un radical. Ya nosotros vimos los radicales. ¿Recuerdan los radicales? Metil, etil, propil, isopropil, butil, propil. Bueno, la larga cadena la tabla que vimos, que también está en el documento que yo les voy a enviar. Entonces aquí simplemente se cambia un hidrógeno por un radical. Y tenemos el grupo carbonilo, tenemos el O, oxígeno, y el radical que se reemplazó aquí por hidrógeno, se reemplazó por un radical. Esta R significa radical. Los radicales ya lo vimos. Metil, etil, propil, isopropil, butil y el resto que miramos. Esto es un éster. Un éster. Tenemos un grupo amino. El grupo amino es el que clasifica una amina.
y es este que tenemos aquí, NH2, y aquí está unido a una cadena carbonada. Donde usted ve una cadena carbonada y tiene este NH2, este es una amina. Entonces, un aminoácido es un compuesto que tiene este grupo amino y este grupo ácido. Ese es un aminoácido, tiene esas dos. Y tenemos, por el otro lado, el ion fosfato. Este es el ion fosfato, un éster fosfórico. Bueno, pero este no es tan metido aquí en este grupo, pero está aquí en la tabla. Bueno, entonces, los compuestos orgánicos que comparten un mismo grupo funcional forman series homólogas. De todos los compuestos orgánicos que comparten o que tienen un mismo grupo funcional forman una serie homóloga, o sea, una serie de ese mismo compuesto que pertenecen a ese tipo de compuesto orgánico. Estos compuestos tienen reacciones y propiedades similares. Recuerden que las propiedades de un compuesto se lo da el grupo funcional y las reacciones, la forma como reacciona, se lo da el grupo funcional. Por el hecho de contar con los mismos grupos funcionales, entonces, dos compuestos que reaccionan de la misma forma, tienen las mismas propiedades, pertenecen al mismo tipo de compuesto orgánico y esa propiedad se lo da el grupo funcional. Aquí tengo otra tabla. Lo mismo que vimos ahorita, el grupo hidróxido, el alcohol. Esto sería una fórmula de un alcohol. Vamos acercándolos aquí. R, recuerden que R es un radical. Metil, etil, propil, isopropil, butil y todo el resto que sigue. Entonces, aquí vemos, esta es una fórmula, esta es la fórmula y esta es la estructura, el radical con un OH. Y el prefijo que se conoce es hidroxi. Y el sufijo es ol. Y aquí vemos un ejemplo de un alcohol, este que tenemos acá. Después vamos a mirarlo ya más detalladamente. Tenemos el grupo donde están los éter, aldehídos, cetona, ácido carboxílico, éster. Bueno, vamos a coger cada uno por separado. Entonces, de los grupos funcionales, hay unos que tienen funciones oxigenadas. O sea, dentro del grupo se presenta el oxígeno como un elemento básico de ese grupo funcional y es el que tiene bastante, le da ciertas propiedades químicas al compuesto orgánico. Bueno, dentro de los grupos funcionales que tienen el oxígeno en su presencia o funciones oxigenadas, tenemos los éteres. Éteres. Por eso les digo que estos sí tienen que aprenderse. Traten de ubicarse. Entonces, aquí tenemos el oxígeno. Tiene un enlace simple unido a un radical. Ya ustedes saben cuáles son los radicales. Ya se lo he dicho varias veces. Metil, etil, propil, isopropil. Y el resto que teníamos en la tabla. De este lado tiene otro radical, tiene esta rayita o esta prima aquí, R', quiere decir que es un radical que puede ser diferente a este que está acá. Entonces, esto se coloca aquí para diferenciar que pueden ser radicales diferentes. Aquí puede ir un metil, aquí puede ir un etil, aquí puede ir un propil, aquí puede ir un butil, de los radicales que ya vimos. Y entonces, dos radicales unidos a un átomo de oxígeno, esto es un éter. No pueden confundir éter con éster. Hay éster y hay éter. Éteres y hay ésteres. Entonces, el éter es este. Así de sencillo. Y se le conoce como grupo alcoxi. Entonces, aquí lo vemos de la siguiente manera. Miren este acá. Entonces, recuerden, se lo coloco acá. Un radical, un átomo de oxígeno,
y otro radical que puede ser diferente a este. Ejemplo, vamos aquí. Aquí lo tenemos, el oxígeno en el centro, una cadena carbonada de este lado de 2 carbonos, una cadena carbonada de 2 carbonos acá, son el mismo radical, que es el etil. Recuerden que los radicales de 2 carbonos es el etil. Entonces, ¿cómo se nombra? Muy sencillo. Di de 2. Como es el mismo compuesto, entonces etil, etil. Entonces, di 2. 2 etiles. Dietil, éter, que le da la característica al compuesto. Entonces, ahí vieron, tienen 2 radicales de igual composición. Ese es un ejemplo. Tenemos este otro. Vean el oxígeno acá, cadena carbonada de este lado. El oxígeno aquí, cadena carbonada de acá. Aquí está un radical, que ya lo conocen. Tenemos este radical, que ya lo conocen, que es el mismo que está acá. Este es el mismo que está acá. Tiene 1, 2, 3 y en posición iso. Entonces este di porque son 2 iguales. Di isopropil, porque este es el isopropil y este es isopropil. Entonces, como son 2, di isopropil éter. Entonces ya está aquí el oxígeno. Tenemos este. El oxígeno, de este lado una cadena carbonada, pero nada más tiene un carbono. De este lado tenemos una cadena carbonada que tiene 4 carbonos. Y este es un radical ya conocido que es el metil. Y este es otra radical que ya lo conocemos, que es el terbutil. Terbutil. Butil de 4. 1, 2, 3, 4. Y eso lo sabemos. Terbutil. Entonces, ¿cómo se llama? Terbutil, metil, éter. Ahora, ¿por qué no se nombró metil, terbutil, éter? ¿Por qué se nombró primero el butil? Porque recuerden que se nombra por orden alfabético. Entonces se nombró terbutil, metil, éter. Y miren que son radicales diferentes. Tenemos este otro. Aquí tenemos el oxígeno. De estado un radical. De este lado otro radical. Este radical ya sabemos cuál es. El isopropil. Que ya no los aprendimos. Isopropil. Y de este lado tenemos el radical fenil. Recuerden que este círculo significa que tiene este compuesto que tiene 6 carbonos y tiene dobles enlaces, 3 dobles enlaces deslocalizados. O sea que va girando por todo, no son fijos. A diferencia de un cicloalqueno. Este es que los dobles enlaces no son fijos, son deslocalizados y viajan por toda la molécula. Entonces, este es el fenil, que viene del fenol. Es el radical que se le quitó un hidrógeno al fenol y quedó entonces fenil. Entonces, este es el fenil. Entonces se escribe fenil isopropil éter. Y ahí tenemos entonces un grupo funcional éter, que viene de... y aquí tenemos otros, que yo les expliqué. El grupo alcoxi sería este, que puede denominarse también como ROR, igual que este. En este caso hay que saber que R y R' contienen átomos de carbono, lo que yo les expliqué anteriormente. Entonces aquí vemos otro ejemplo. Ya cuando es así, ya esto es prácticamente un alcohol, vea, OH. En vez de tener una cadena carbonada o un radical, tiene un hidrógeno, esto ya se vuelve un alcohol. Bueno, pero primero pues quiero que nos vayamos relacionando con estos
con estos compuestos, entonces voy a dejar un espacio para alguna inquietud o alguna pregunta de esta parte. Deje los micrófonos ya abiertos para que cualquiera pueda hacerlo o lo hace en el chat. También está abierto. Pregunten, si quieren que se lo repita, se lo repito. No hay ningún problema. Aquí están escribiendo, vamos a ver. La hermana Andrea Casilla tiene el micrófono abierto. Sí, pero que buenas tardes. Buenas tardes. Creo que estamos un poco tímidos todos y pienso que no soy la única que debe tener la inquietud porque es un poco difícil. Así que si lo repite, sería creo que de buen provecho para todos. Bueno, recuerden que yo en esta clase no tengo carreras, porque lo que me interesa es que aprendan. Entonces, estamos abiertos a esto. Esto es un grupo más pequeño que los demás. Entonces, se presta para poder compartir y crear, bueno, las inquietudes. El plan es poder que aprendan. Entonces, miremos aquí, ya les repito. La hermana dice, el terbutil es por los 4 carbonos que están en el enlace. Bueno, la palabra butil, hermano Andrea, tiene el micrófono abierto, entonces se oye. Sí, lo cierro ahora. La palabra butil son los radicales que vienen de compuestos que tienen 4 carbonos. Recuerden que cuando es 1 es metil, cuando tiene 2 es etil, cuando tiene 3 es propil, cuando tiene 4 es butil y cuando tiene 5 propil, y así sucesivamente. Ya vimos todo eso. Entonces, los que son más de 2, o sea, los que son de 3, por ejemplo, hay 2 formas en que pueden presentarse, como el propil y tiene el isopropil, y ya cuando son de 4, ya hay varias formas que vimos, y una de ellas es el terbutil. Y entonces, este que tenemos acá, voy a, esperen un momento, y le busco aquí para mostrarle, para recordar algo que ya vimos. Para mostrarles aquí Bueno, vámonos a este para que veamos eso. Esto ya fue una clase. Entonces, miren, aquí vemos como un compuesto, el CH4, le quitaron un hidrógeno, que era el metano, queda como metil o metilo.
El etil era CH3, CH3 era el etano. Le quitan un hidrógeno a uno de los carbonos y queda como etil. Este sería el radical que se va a unir a cualquier otro cadena, átomo, y está como radical. El propil, que son 3 carbonos, el etil son 2 carbonos, el propil son 3 carbonos. Le quitan, esto venía del propano, le quitaron a este un hidrógeno y quedó como CH2, antes era CH3. Pero en el caso del isopropil, que también tiene 3, 1, 2, 3, se dan cuenta ustedes que al que le quitaron el hidrógeno fue a este CH2. Le quitan un hidrógeno del propano, pero la fórmula original es CH3, CH2, CH3, ese es el propano. Cuando se lo quitan el hidrógeno aquí, en el CH3 queda CH2, 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 CH3, y entonces queda aquí el radical. En este caso, le quitaron fue al CH2, se le quitaron un hidrógeno y queda CH. Entonces el radical ya conecta desde aquí. Y este ya se llama isopropil y este se llama propil. En el caso del butil o butilo, que son 1, 2, 3, 4 carbonos, cuando son 4 carbonos, viene del butano, en este caso, en este radical alcano. Recuerden que vimos unos radicales que son alquenos y alquinos, y ya tienen otros nombres, pero esos son menos comunes. Entonces, este butano, que sería CH3, CH2, CH2, CH3, le quitan a este CH3 un hidrógeno y queda como butil. Pero hay otra forma. En vez de quitarle aquí al CH3 un hidrógeno, se lo quitan a este de acá, al CH2, y queda como este compuesto. CH3, CH, CH2, CH3 y aquí se conecta ya el radical. Este va a ser la conexión con cualquier otro átomo que esté en otra parte o en la cadena. Que puede ser un carbono o como vimos anteriormente un oxígeno o el nitrógeno. Y cuando ya acá ocurre otro proceso, miren que aquí también es 4, 1, 2, 3, 4. Entonces ya queda de esta forma y aquí a este compuesto, que sería uno de ellos, le quitan el carbono, o dos, aquí prácticamente le quitaron un carbono y quedó como el terbutil o terbutilo. Y también tiene esta forma, mire esta otro. Tiene 4 también, 1, 2, 3, 4. Le quitan a este de acá, en otras palabras, este que tenemos aquí, le quitaron un hidrógeno a este carbono. Y en este, en vez de quitárselo al carbono, al hidrógeno aquí, le quitaron fue un hidrógeno de acá. Y quedó el radical aquí. Y este sería el isobutil o isobutilo. Entonces, los que tienen 4 carbonos hacen 4 tipos de radicales diferentes. El butil normal, el secbutil, el terbutil y el isobutil. Isobutil. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los radicales. Y volvemos otra vez acá. Y les explico nuevamente. Estamos ya viendo las funciones oxigenadas. O sea, grupos funcionales que tienen oxígeno. El primero que vamos a ver son los éteres. Los éteres es un compuesto que tiene oxígeno unido, por un lado, con un radical y unido con otro enlace simple con otro radical, que pueden ser igual o pueden ser diferentes. Ya vimos cuáles son los radicales. Ahí vimos una serie. Metil, etil, propil, isopropil, butil, terbutil, isobutil, cualquiera de esos, y todavía hay muchos otros, porque tenemos el etil, exil, y dependiendo del número de carbono, así recibe el nombre.
Entonces, después vimos esta es la fórmula general, y aquí vemos un ejemplo, como para que usted vea, mire, este radical que está unido por un enlace simple que aquí no lo colocan, porque se supone que usted ya lo sabe. Este C2H5, que es el etil, está unido al carbono. Y vean lo que aquí este está haciendo de este prácticamente es este. Sino que este enlace simple no se coloca. Y este otro radical viene siendo este otro de acá. Y no se coloca el enlace. Pero aquí en este caso, los dos son el mismo radical. Este es el radical etil, el que tiene una cadena de 2 carbonos, etil y etil. Entonces, ¿cómo se nombra? Di porque son 2. Y como es el mismo, dietil éter. Tenemos este otro. Ya aquí tenemos un radical. Aquí sí ya colocaron el enlace. Y de este lado también. Este radical se conoce como el isopropil. Recuerde que es la cadena de estos 3. Y el del centro le quitaron un hidrógeno y quedó como isopropil. Igualmente, este compuesto es el mismo de este lado, sino que están como de frente cada uno. Entonces está unido un radical acá, que es el mismo que tenemos acá. Y se nombra igual, di, porque son 2 y como son iguales, di. Isopropil y la palabra éter, que es la característica del compuesto. Por este otro lado, ya tenemos lo mismo, oxígeno, el radical metil y el radical terbutil por este lado. Se nombra terbutil, metil, se hace teniendo en cuenta el orden alfabético, quién va primero. La palabra metil, terbutil. Y tenemos entonces la palabra éter, que me identifica a mí la función de oxígeno, y esta es una característica de un éter. Y este otro ejemplo era el oxígeno, verlo aquí. De un lado, este radical, que sería el isopropil. Y del otro lado tenemos el fenil, que es otro radical que sale del fenol, que le quitan un oxígeno, un hidrógeno, perdón, y queda como radical. Y tiene el fenil isopropil éter. Ustedes ven este compuesto CH3CH, CH3 es este mismo, CH3, CH, CH3, sino que aquí el hidrógeno se lo pusieron aquí, no indicando el enlace, pero es lo mismo. Bueno, vuelvo otra vez. Esta pregunta, o sea, dígame dónde no entendieron. Bueno, dígame dónde no me supe explicar. Si hay alguna inquietud, yo otra vez se lo repito. No hay problema. Vamos a chat, si hay alguna pregunta. Bueno, no hay pregunta, entonces seguimos. Vámonos al otro. El otro grupo es el grupo hidróxilo. Hidróxilo. Este grupo hidróxilo es el de los alcoholes. ¿Ya? El de los alcoholes. Bueno, con eso estamos más relacionados. El alcohol antiséptico, el alcohol de consumo para bebidas embriagantes. Ese es un tipo de alcohol. El antiséptico es otro tipo de alcohol. De la función que muestra que ese alcohol es esta, OH.
OH. El oxígeno está unido con el hidrógeno a través de un enlace simple. Y está unido a un radical. O está unido a una cadena carbonada. Un radical o puede ser cadena carbonada. Una cadena carbonada, digamos el metano, met, recuerden que met es un solo carbono. El metano es un alcohol, el metanol, porque no, metano, cuando se reemplaza un hidrógeno por un OH en el metano, se forma un alcohol, entonces ya no se llama metano, sino metanol. Todo lo que termine en ol, en compuesto orgánico, es un alcohol. Entonces tenemos el metanol, el propanol, isopropanol, butanol, hexanol, hectanol, octanol. Entonces todos esos nombres, ol, son hidróxidos, o sea, son alcoholes. Entonces, un radical y el OH acá. Aquí vemos un ejemplo. Este es el benceno. Este carbono se le quitó un hidrógeno. Recuerde que este carbono, este puntico aquí es un carbono. Tiene un enlace aquí, otro. Serían 3. 1, 2, 3, falta 1. El que va aquí. Y antes está unido a un hidrógeno. Ese hidrógeno se reemplazó por un OH. Y entonces forma un alcohol. En este caso se llama fenol. Entonces, el grupo hidroxilo es uno de los grupos funcionales más comunes. Está compuesto por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno y caracteriza a los alcoholes, que forman una serie homóloga. Una serie homóloga es una serie de varios alcoholes cambiando su nombre por la cantidad de carbono que contienen. Esto quiere decir que todos los alcoholes, como el alcohol etílico, el alcohol metílico, el alcohol bencílico y el resto, tienen un grupo funcional hidróxido. Hay varias formas de nombrarlos. Por ejemplo, el alcohol etílico también se conoce como etanol. El alcohol metílico también se conoce como metanol. Hay dos formas en la nomenclatura que no me he querido meter con ellas para no complicarles la vida tanto. Hay varias formas, hay varios sistemas para nombrar los grupos o los compuestos orgánicos. Este es un alcohol etílico, alcohol metílico, o sea, terminando en ílico, y el otro simplemente termina en ol. O sea, en vez de decir etílico, se dice etanol, metanol, propanol, alcohol, aquí alcohol bencílico, ya entonces termina en ol. Entonces, todos estos tienen un grupo funcional OH. Esos son los alcoholes. ¿Alguna pregunta de los alcoholes? ¿Alguna pregunta? Bueno, miremos otro. Vienen los aldehídos, que es también un grupo funcional que contiene oxígeno. Entonces acá, si ustedes ven, el carbono está unido a un doble enlace con el oxígeno. Carbono se une a un oxígeno en un doble enlace. Y este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Recuerden que los carbonos siempre tienen 4 enlaces. 2 aquí, 1 aquí y otro acá.
Y este A y este B quiere decir que pueden ser radicales, cadenas carbonadas diferentes o iguales. Y este es un aldehído. Un aldehído. Entonces el aldehído, la característica es que tenemos C, doble enlace O. Radical por este lado de este carbono. Entonces tenemos el grupo carbonilo, que es este. Aquí tenemos, por ejemplo, el aldehído. Perdón, ese que estaba en el aldehído. Bueno, perdón. Estaba confundiendo acá. El aldehído acá tiene un hidrógeno. El aldehído tiene un hidrógeno acá. Sino que esta gráfica está para representarla, para que miráramos los otros compuestos parecidos a los aldehídos, que ya lo vamos a ver. Entonces, en el aldehído, este que está aquí es un hidrógeno. Entonces tenemos el carbonilo, que sería C, doble enlace O, y esta rayita aquí. Este es como la base. Entonces aquí puede ir un radical y de este lado un hidrógeno. Entonces cuando cuando lleva aquí un hidrógeno, este grupo, este carbono con este doble enlace y está al final de una cadena, y aquí tenemos un radical, este es un aldehído. Pero cuando en vez de un hidrógeno, miren ustedes que tienes otro radical que puede ser igual o diferente a este. Y cuando tiene un radical acá y otro radical acá, y este es el grupo carbonilo, entonces es una cetona. Cuando es un hidrógeno, el que está aquí, en vez de este radical, es un aldehído. Y entonces el grupo carbonilo es otro grupo funcional muy extendido, y en este caso presenta un átomo de carbono relacionado con un átomo de oxígeno mediante un doble enlace. Ese es el grupo carbonilo. Pero cuando el otro enlace de acá es con un hidrógeno, es un aldehído. Cuando este enlace, en vez de ser un hidrógeno, es un radical que puede ser igual al anterior que tenemos acá o diferente, entonces es una cetona. Los aldehídos conforman la serie homóloga de compuestos que se distinguen por contar con un grupo funcional carbonilo vinculado a un átomo de carbono y a un hidrógeno. Entonces, el grupo carbonilo unido a un átomo de carbono, que puede ser esto de acá, un radical, puede ser el CH3, el metil, o puede ser como esta cadena, mírenlo acá. Entonces aquí tenemos un aldehído. Los aldehídos terminan en la palabra al. Los aldehídos terminan en la palabra al. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos CH3, CH, CH2 y el grupo aldehído, mírenlo aquí. Doble enlace, oxígeno, carbono y el hidrógeno. ¿Cómo se nombra esto? Vamos a repasar de lo que ya hemos visto. Tiene que formarse la cadena, se coge el número de carbono, la cadena de carbono, que sea más larga. Aquí da lo mismo, entonces usted mira que coge 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿por qué no se cogió 1, 2, 3, 4? Porque debe primordial el grupo funcional. El grupo funcional, el carbono que tenga el grupo funcional debe quedar el número más bajito. Si yo cuento de aquí, este como 1, este como 2, este como 3, este como 4, me quedaría este carbono con 4. Si lo cuento de aquí para allá, quedaría como 1. Entonces, así es que conviene que el carbono del grupo funcional tenga el número más bajito en la contada de la cadena de carbono. Entonces quedó 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y este quedó por fuera. Recuerden que todo lo que queda por fuera de la cadena principal es un radical. Se nombra como radical. Y este radical, que es el metil, el C
de un solo carbono, que es el metil, quedó en el carbono 3. Entonces se nombran primero los radicales. Entonces, 3 porque quedó en el carbono 3. ¿Quién? El metil. Entonces, 3 metil. Y viene ahora 1, 2, 4 carbonos, la cadena principal. La cadena principal, sin meter esto. 4. Todos los que terminan en, o sea, todos los cadenas que tienen 4, ya saben que el prefijo es but. But. Los de 4 son but. Entonces, bután, porque viene del butano. Este es recuerden que este no es un doble, estos son enlaces simples, no hay un alqueno ni hay alquinos aquí, o sea, no hay doble ni triple enlace, entonces ya termina en A. Butá, porque si hubiera un doble enlace por acá es butén, si hubiera un triple enlace sería butín, pero como solamente son enlaces simples, entonces ya es bután, y como es un aldehído, al, el sufijo al, entonces butanal, porque es un aldehído. Los aldehídos terminan en al, los alcoholes terminan en ol o en ílico, y los aldehídos terminan en al. Entonces tenemos 3 metil por buta, porque son de 4 carbonos la cadena, y al, porque es un aldehído. 3 metilbutanal. Este es un sencillo aldehído. Bueno, creo que el tiempo se ha ido. No sé si hay esta última pregunta por acá, de este último de los aldehídos. Para recordar a los hermanos que están interesados en el curso del mensaje de los 3 ángeles, los días martes lo vamos a hacer. Es el día que he escogido, o sea, así como hoy, dentro de 8 días comenzamos. No comenzó hoy porque sé que la mayoría no sabe, especialmente los del viernes, no saben que hemos escogido el día martes, o sea, hoy. Terminaríamos ahora y el próximo martes terminamos a esta hora y seguimos con el mensaje de los 3 ángeles. Digámoslo así, para iniciar, principiantes, porque ya los días viernes estamos dando el mensaje de los 3 ángeles ya hace buen rato y por inquietudes de algunos hermanos, pues quieren hacerlo, los hermanos nuevos que no conocen los temas anteriores, quieren comenzar nuevamente de cero del mensaje de los 3 ángeles, que es un estudio a nivel doctrinal y a nivel histórico, porque el mensaje de los 3 ángeles es un movimiento, pero también tiene su parte de doctrina. Tratar de profundizarlo, conocerlo, va a ser los días martes, después de las clases de química que estamos dando para dar bioquímica. No sé si hay alguna inquietud. ¿Alguna pregunta? A las personas que están interesadas en este curso, me tienen que escribir a mi Telegram para yo incluirlo en un grupo que se llama Mensaje de los 3 ángeles Telegram. Y ahí es por donde vamos a transmitir el curso. Bueno, ¿alguna inquietud, pregunta? Parece que alguien tiene el micrófono abierto. Sí, profe, es Andrea. ¿Me escucha? Sí, hermana. Sino que no la veo mucho por acá. Ok, quería preguntarle en cuanto al curso a la clase de mensajes de Celaje de nuevo. ¿Tendría la persona que inscribirse ella personalmente o si ella me da el teléfono y yo se lo mando a usted
usted podría inscribirlo. Tiene ella que mandarle ella personalmente el teléfono. Porque tengo varias Sí, es personas. mejor, o sea, que me puedan escribir, primero porque creo que es lo más legal hacerlo, ¿no? O sea, la misma persona asumir su responsabilidad, que me escriba a mi Telegram, simplemente, hermano, quiero participar del grupo, porque a veces yo me enredo un poquito más que buscando cambios. Si me escribe, entonces yo lo meto en el grupo. Y también pues se ve el interés de la persona, que realmente estos cursos son gratuitos, pero hay que hacer algún sacrificio. No, Y pues a veces... yo le pregunto porque yo he invitado a varias personas, pero inclusive no saben ni cómo bajar Telegram. Y entonces yo he dicho que busquen una persona. Pero son personas que a veces están comenzando pues, con el celular a bregar con la tecnología. Y muchas veces me han dicho, ay, ¿por qué tú no me inscribes? Y a mí me gustaría, pero yo no sé bregar mucho mandando mensajes. Por eso es la pregunta. Sí, lo más fácil es que me escriban, o sea, que traten de aprender por lo menos esa parte, porque ¿cómo hacen entonces para hacer el curso si no tienen Telegram? Y el curso va a ser por Telegram, porque ahí grabo los videos y es más rápido para colocárselo a los hermanos. Y por eso voy a utilizar Telegram y no Zoom, porque ahí puedo grabar los temas y se los puedo presentar a la gente más rápido. Y los documentos también se mandan por ahí. Ok, pues gracias, profe. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, entonces podemos tener una palabra de oración. Discúlpeme, Hermana hermano. Adriana Rolando. Sí, Sí. dígame, hermano. Discúlpeme, hermano Nicolás, una pregunta. ¿Será que dentro de del mensaje de los tres ángeles puede ir incluido quién es el Espíritu Santo? Es que hay una confusión tremenda y, o sea, en otro chat sí, realmente me confundieron. Bueno, sí, eso ya lo estudiamos en el anterior. Ok. Entonces, pues ahí lo estudiaremos. Lo que pasa es que quiero llevar como el orden inicial Bueno. y de ahí llegamos a ese tema, Ok, hermano, gracias. porque ya lo habíamos abordado en el tema anterior. Por eso lo voy a hacer por Telegram para mandar los mensajes. También quisiera tener de pronto algún hermano que asumiera el papel de, podemos decir, secretario, en el sentido de que guarde los videos y los documentos, y cuando alguien necesite, yo lo remito a esa persona para que me ayude, porque es que me escriben mucho de salud, de consulta, de agricultura, de teología. Entonces me Hermano quedaría muy Nicolás, fácil que alguien me ayudara. Sí, hermano. hermano Nicolás, yo soy Lidia, que he subido los videos que hace los sábados. Si Bueno, quieres hermana. los de ahora de bioquímica, desde que yo me uní al grupo, ya estoy guardando, puedo subirlo al canal para que pueda enviar el enlace. Y así la gente lo puede ver Bueno, sin hermano. cargar el celular, porque como tiene un tamaño. Sí. Entonces usted es la que está. Bueno, hermana. Entonces yo ya sé Lidia. Y voy a Sí, apuntarla yo por acá para. trabajo solo con el teléfono, no trabajo con computador generalmente, pero voy bajando de a uno el video, lo subo y después lo borro, y así lo voy haciendo para. Y yo empecé a subirlo a YouTube para mí, para yo poder verlo fácilmente, y después se empezó a suscribir gente, y tengo hartos suscriptores por lo mismo, porque la gente quiere poder tener los enlaces. Entonces se suscriben y les va llegando Bueno, una hermano. notificación cada vez que yo suba un video, les va llegando la notificación. Podía colocar aquí, hermana, en el chat de Usted puso un pronto video, su. hace poquito puso uno. Usted puso el Sí, último sí, que habíamos subido el penúltimo, perdón, claro. el sábado con Farme, el anterior, subió el de la depresión. Hay un video que no Para quedó, que. sí, no sé por qué no quedó un video, antepenúltimo, que ese no quedó grabado. No lo pude yo rescatar porque yo se lo rescato a Farme desde el Facebook, de ahí los rescato y los subo. Pero como está acá en Telegram, los comparte mejor porque así los puedo tomar de acá y los subo.
¿Aló? Sí, hermano, no, es que me iban a dar una información acá Ah, ya. de personal. Ah, Entonces, lo que quería era que le colocara a los hermanos acá el canal, para los que no saben ya. o lo que... Les voy a poner, mejor, los voy poniendo en una lista de reproducción y comparto el enlace a la lista. Y ahí pueden ver todos los videos que hay de esa lista. Si Claro, tiene entonces lo va videos a colocar, anteriores de esta clase, si tiene videos anteriores de esta clase de bioquímica, me los manda para yo también subir esos anteriores. Yo tengo los 3 últimos, voy a tener este y 2 anteriores, porque antes no estaba en el grupo. sí, porque hermana, hay una, ya que usted está haciendo esa labor, hermana. Lo que pasa es que la hermana Falme, ella graba unos videos, pero hay hermanos que no le han gustado porque ya es como que toma el celular y graba desde el computador. Entonces, yo vi que los suyos ya son un poquito diferentes. Entonces, de bioquímica yo tengo y entonces yo se los mandaría a usted. La buscaría, yo la tengo como Lidia, creo que aquí en el Sí, Telegram. Lidia Rojas me llamo yo. Y el canal se llama igual que mi nombre, porque nunca le he puesto otro nombre. Como era mi Lidia, cuenta ¿qué? nomás que yo Rojas. subía. Rojas, sí. Rojas de la Torre. Ah, bueno, hermano. Entonces, vamos haciendo de esa manera, entonces así van quedando las cosas grabadas. Claro, yo lo voy Muchas subiendo, gracias pero por como la... subo también de otros programas, entonces los voy Claro. organizando por lista de reproducción para que lo puedan encontrar más fácil. Claro, hermano. ¿Ya? Eso. ¿Usted Bueno, quiere hermano, para muchas esta gracias. clase de bioquímica y también quiere para otras clases, para la de huerta? Sí, si usted lo coloca ya para tenerlo ahí, entonces, Agrégueme entonces a los grupos de Telegram y yo voy a estar atenta para ir subiendo, ¿ya? bueno, hermano. Sí, porque Ya, tenemos el de hermano. Gracias. agricultura, mensaje de los tres ángeles, tenemos el naturopatía los sábados, naturopatía los domingos a las 6 p.m. hora Colombia. Ya, Por ahí vamos a ya, colocar también ahorita les voy a colocar el horario en el grupo para que ya. tengan los horarios ahí. Gracias, gracias, hermano. Que el Señor le bendiga. Bueno, hermano, muchas gracias. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para terminar. Me va a pedir el favor a la hermana Adriana Obando, si nos puede tener la palabra de oración. Buenas noches. Hermano, pues gracias a mi hermana buscando y si la por YouTube y creo que va a tener como más fácil acceder a los videos porque en YouTube es más fácil accesarlos, verlos que así por Telegram. Me Sí, parece muy bueno. Gracias a la hermana. Yo decía eso que los sábados también, porque es que lo graban así como grabando una pantalla y es más complicado. Y se graba todas las horas, incluyendo naturopatía, incluyendo lo otro, entonces se hace larguísimo. Entonces, bueno, así como separadito por temas. bueno, hermano. Bueno, entonces oremos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu maravilloso amor, por tu bondad. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de aprender todos estos temas, Señor. Gracias por la paciencia y la negación que tiene el hermano Nicolás de poder compartir sus conocimientos con nosotros. Y te pedimos que nos des también el entendimiento, Señor, para comprender todos estos temas que son importantes, que son cosas que tú creaste, Señor, que están en la naturaleza, Señor, aquí para nosotros. Y es para poder aprender y sacar, Señor, el mayor beneficio de todas estas cosas que tú nos das por amor a nosotros, Señor. Guárdanos y que con nosotros, cada de los hermanos que están conectados, Señor, bendice sus familias, de cada hogar, Señor, y suple cada necesidad, porque te lo pedimos todo, pidiéndote el perdón de nuestros pecados y en el mérito santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, muchas Muchas gracias. Nos gracias. vemos en la próxima. Gracias.